En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Qué tal, radio escuchas, también televidentes de Zapping TV, canal 182 de YouTube Live, también en nuestro horario de las 7 de la tarde? Bienvenidos entonces a esta nueva tribuna popular conocida como Chile Público, que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, Luis Fraile? Por ejemplo, en Copiapó somos 101.3. Recién estábamos hablando ahí de los amigos de Aysén, en Coyhai, que somos 104.1. En la zona más central, a ver, San Felipe, Los Andes, Calle Larga, somos 102.3. En San Fernando, 99.1. En Talca, 94.5. Aquí en Santiago de Chile, la capital de la República, región metropolitana, somos 92.1. Día martes, entonces, aquí en Chile Público, y le damos la bienvenida a nuestra contertulia habitual, ¿no es cierto? También subdirectora, ¿está bien dicho eso? No, secretaria general. Secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, expresidente de Bópoli, Luz Poblete, bienvenida a Chile Público. Aquí estamos como todos los martes, Jorge, con una gran visita aquí del panel, así que aprovecho de saludar también a todos nuestros auditores. Claro que sí, de hecho ahí conversaban en off que en una radio amiga ahí se habían topado, nos habíamos tenido el placer de tenerlo aquí alguna vez en Chile Público, exministro, expresidente, actualmente, por supuesto, también de la Comisión Política de la EDPS. Muy bienvenido, Osvaldo Andrade. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y saludar a Luz también. Usted, a ver, a propósito de esto de los monos peludos, yo venía pensando si existen los monos peludos en el lenguaje, ¿no es cierto?, de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cuál es la oposición a los monos peludos? ¿Vendrían siendo como lo Adonis sin pelo, lo Adonis calvo, los David depilados? Entonces, me cuesta hacer buscar la palabra antónima de lo que ella en el fondo quiso decir. Porque yo entendí muy bien a quién se refería. Yo entendí, y corríjame si yo entendí diferente, pero yo entendí que ella se refería un poco a los cabezas más calientes, a lo mejor se refería un poco al octubrismo, se refería a políticas muy sectoriales, de un nicho político muy puntual. Y dentro del mundo y de la coalición oficialista, entonces, Osvaldo Andrade, ¿cuál sería lo antónimo de lo que ella se refería? ¿Quiénes son? Pongámosle un nombre, pongámosle una cara. Bueno, la peor manera de empezar mi participación en este programa es que usted intenta abusar conmigo, porque no tengo tanto talento como para encontrar lo que usted sugiere, el antónimo de lo que ella. Por lo demás, porque la única que podría decir con certeza a qué se refería a ella. Mi impresión, y entonces hago presente que se trata de una impresión, es que más bien se refiere o intentó referirse a aquello que no constituye el nicho de lo que ella entiende el respaldo del gobierno. Pero es difícil precisarlo. Mi impresión, reitero, es que más bien se refería a aquello que va más allá del 20 y algo % que votó por la lista del socialismo democrático con Apruebo Dignidad en la última elección de consejero. Me da la impresión que a eso se refería, pero le reitero, no me atrevo, a pesar de que tengo algunos años en esto. Creo que precisamente por los años que tengo en esto es que prefiero no atreverme. Pero usted jamás se sintió interpelado, ni se siente a lo mejor de ese llamado que... Nunca me siento interpelado por tonterías, con franqueza, no, a esta altura de mi vida, por cierto, de ningún modo. Yo creo que la mejor demostración de la tontería fue que se excusó hoy día, le pidió perdón a medio mundo y creo que insistir en eso es ya, ¿para qué? Pues si ya la persona que cometió el error lo reconoce y se siente avergonzada, que incluso fueron sus palabras, ¿qué más se podrá decir? Pues? Luz Poblete, ha habido mucho comentario precisamente de aquello, porque para algunos tiene que ver con usar un realismo caricaturesco, crudo, desubicado a lo mejor, que claramente no son los adjetivos para tratarse dentro de una coalición amiga, se supone.
Pero también algunos dicen, pero habla de una realidad brutal finalmente que vive en las dos coaliciones del presidente Boric. Bueno, estamos llenos de frases desafortunadas, que ha sido como el título que le han puesto muchas veces a estos errores en la manera de referirse o las formas en las cuales nos deberíamos referir a la política y a los políticos y a las decisiones que estamos pasando. Ella, tal cual como decía Osvaldo, pidió las disculpas del caso, dijo que había sido un error garrafal, que se sentía avergonzada de haberlo tomado así, porque... Pero sí puso, al menos se ha podido hablar, más allá de la forma, del fondo de lo que quiso decir. Porque Natalia Bertintile es además especialmente cuidadosa, Súper cuidadosa. Yo ponderada. debo decir que la conozco en lo personal y en lo político. Tengo una muy buena impresión de ella y de sus análisis en general. Ella siempre ha sido muy ponderada en sus dichos, muy moderadora, conciliadora en las discusiones, pero también muy firme en sus convicciones y en lo que le toca representar como presidenta del PPD, con las decisiones difíciles que les ha tocado y con el poder contener también los resultados de la última elección en base a la decisión que tomó de ir separado a la coalición de gobierno. Entonces, no le ha tocado un periodo fácil de dirigir el partido. Sabemos que el centro político está bien venido a menos y lo hablo con propiedad. Fui expresidenta también de Bópoli, que representa la centro derecha liberal, y sabemos cómo nos está yendo a los de centro de cualquiera de las fuerzas políticas en relación a los extremos. Dicho Bueno, eso, no estuvo tan lejos de Bópoli del famoso 5%. no, Cuatro- 4,8. Sí, está 4,8, pero ahí. ahí. Y en realidad en todas nuestras elecciones, Los amigos socialistas pasaron por poquito el 5%, pero ¿el hubo umbral? hubo una ingeniería electoral muy, muy, 5,8. muy positiva. 5,8, pero claro, efectivamente elegimos 6 Claro, convencionales. acá Claro. 4,6 y hubo una, 4,8 y y una. una. Lo que Pero pasa eso es que era tiene la que ver más región bien por la metropolitana. mecánica Sí, de- también lo proporcional y qué sé exacto. yo, y estuvimos muy cerca en Magallanes, sí, pero nuestro sistema proporcional, bueno, nos lleva un poco a que a veces no los más votados salen electos. Pero esa es una corrección que se tendrá que hacer a propósito del nuevo proceso constitucional. Pero me quiero quedar con el fondo lo que dice Natalia, que tiene que ver con lo que también hemos conversado muchas veces en este programa, Chile Público, que es respecto a la tosudez ideológica que muchas veces ha llevado a la coalición o a las coaliciones de gobierno a tomar las decisiones y no pensar en algo más genérico, dado que están gobernando. Y eso les ha impedido tanto gobernar en coaliciones, no es fácil ponerlas de acuerdo, nosotros somos una coalición con poquitos partidos y nos fue difícil en los 4 años de gobierno, a propósito de las decisiones más urgentes y políticamente más profundas y de transformadoras que nos tocó, especialmente los 2 últimos años con la crisis social, económica, institucional, política, etcétera, etcétera. Entonces empatizo un poco con Natalia de decir, bueno, este es el minuto, lo han dicho y el mismo presidente Boric ha hecho ese llamado de unidad y de tratar de pensar más en gobernar para todos los chilenos y chilenas, más que en nichos, y de que dejen de hablarles cierta parte de la coalición a un nicho en particular, porque eso hace que se siga fragmentando, a propósito de fragmentación dentro del Congreso y de sistemas políticos y electorales, etcétera, pero también a nivel político, de la discusión política, que se queden entrampados en tratar de seguir defendiendo lo indefendible cuando Chile demanda otra cosa de parte de las fuerzas políticas, especialmente de las fuerzas gobernantes. Osvaldo, a usted le tocó ser diputado, ministro, en una época mucho menos fragmentaria en términos de partidos políticos. Entendiendo que los partidos siempre han tenido además distintos lotes, especialmente a lo mejor en RN, en el PS, que hay lotes bien diferenciadores. Yo ahí en el PS, no sé, se me viene a la mente la Nueva Izquierda, la Grande Alameda, los guatones, ¿o no? No, ya no. No, los guatones ya están desaparecidos. Era la época de López. Ya, los guatones entonces no. Significa que tiene buena memoria. Los príncipes en una época de la democracia cristiana, los colorines, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se cambia el sistema y pasamos del binominal a este proporcional o proporcional corregido, yo recuerdo que la presidenta Bachelet aseveraba que iba a posibilitar tener un gobierno y un Estado mucho más eficiente, y por lo menos eso en términos legislativos y eso en términos de relación ejecutivo con el legislativo. Una de las pocas cosas que sabemos a la hora que hoy en día se elige un presidente, cualquiera sea, o más bien Bachelet Piñera Boric, es que no va a tener mayoría en el Congreso, lo que va a ser muy difícil sacar adelante los programas de gobierno. Por eso también es que se viene hablando de poner este umbral del 5%, que se acaben los partidos tan pequeños, algunos casos que responden a verdaderos caudillos.
Pero también se ha hablado esto de a lo mejor hacer federaciones de partidos. Entonces que se mantengan ciertas identidades muy propias y particulares, pero que se actúe dentro de una masa común. ¿Le parece a usted una corrección en el sentido correcto o no es suficiente tal vez? Yo creo que cuando el sistema político tomó la decisión de terminar con el sistema binominal tenía un razonamiento importante, y era que no era lo mismo el 66 y el 33. Había un sentido común instalado que creo que finalmente permitió esa modificación. Ahora, no cabe ninguna duda que las modificaciones no resuelven los problemas de una sola vez, no hay balas de plata en la política, y evidentemente esta suerte de proliferación, no solo pensemos en aquellos que no llegaron al 5 ahora, sino que pensemos también en una cantidad importante que están en proceso de constitución. Sí, claro. Amarillo, demócrata. Exacto. Como 18 partidos están en... O sea, esto pareciera ser que es un proceso que todavía está en desarrollo. Sin embargo, yo tengo la sensación de que la convención, perdón, o el consejo, quienes nos ofrezcan una nueva constitución, en este aspecto van a tener un punto de vista más cercano, y es que efectivamente la excesiva proliferación de organizaciones políticas no ayuda mucho a una buena gestión de la política en general, tanto desde el gobierno como desde el Parlamento. No creo que tampoco sea como para volver al viejo esquema de dos bloques, y creo que eso está un poquitito lejano también. Pero permítame hacer un par de afirmaciones. Sí, claro. Primero, el que los gobiernos no tengan mayoría en el Parlamento no necesariamente per se es una cosa inconveniente. Yo de pronto siento que a veces pudiera ser, no ser tan malo, porque cuando es muy monocolor la gestión, finalmente se prescinde de la otra opinión, y a veces la otra opinión es también muy relevante, aunque sea minoritaria. Las minorías tienen sentido en la medida que en algún momento se pueden transformar en mayoría. Así que hay que tener cuidado con eso. Y lo segundo, lo que yo sí creo que en Chile hay... A ver, yo soy de los que no cree que exista el centro. Yo creo que el centro es un punto, es una confluencia teórica, pero en rigor... No hay nadie en el centro. No hay nadie en el centro. Hasta aquellos que se ven más de centro tienen una inclinación, probablemente no a la radicalidad de uno y otro lado, pero tienen una inclinación, no es casual que los centros o son centro-izquierda o centro-izquierda, o centro-derecha. El centro, la democracia cristiana, que en algún tiempo se autoasignó esa condición, mire lo que terminó, con una centro-derecha adentro y una centro-izquierda adentro también, más allá de las divisiones que tuvo en su historia. Entonces, mi impresión es que el sistema va a ir llegando a una cierta idea de dos grandes bloques que representen ciertas diversidades en su interior. Y creo que eso finalmente no es malo, digamos, en la medida que el punto básico en ese sentido es que el sistema político le ofrezca a la ciudadanía espacio de representación. Cuando eso se achica mucho y se circunscribe solo a dos, pasa lo que pasa muchas veces, que hay mucha gente que no se siente identificada con ninguno. Y eso no es bueno para la democracia, porque hay gente que prescinde. En esta última elección, sin perjuicio de lo que todos vimos la cantidad de gente que votó nulo o en blanco, gente que fue compelida a votar, porque está la amenaza de 17% llegó, ¿no? Está la amenaza, claro, la amenaza de la multa, etcétera. Pero, y en consecuencia pero fue a manifestar un voto de repudio a todo. Yo no creo que sea fácil adjudicarle a uno o otro eso, porque ahí hay todo tipo de expresiones, pero es evidente que tenemos una masa importante de gente, son varios millones, no estamos hablando de una cosa residual, que finalmente expresa su vocación política sobre la base de decir que no a todo, y que va a seguir yendo. Entonces yo creo que el sistema político también tiene que ser la capacidad de ir ofreciendo alternativas de representación. Y tal vez en eso, en el futuro, yo no lo sé, la idea de la federación. Cuando yo era parlamentario, me acuerdo en la discusión en el gobierno de la presidenta Bachelet en el segundo, era el ministro Izaguirre de esto. Yo presenté una moción, me acuerdo, para la posibilidad de federarse. Y paradójicamente los que no estuvieron de acuerdo con ello fueron los diputados demócratas cristianos en la comisión. Mira hoy día. Nadie sabe a quién hace las cosas. Entonces, bueno, así son las cosas, se fija, y estamos en un momento en que la política tiene un déficit objetivo, hay una imagen ciudadana más bien de reproche, el desafío para los partidos y para el sistema político es muy grande,
los resultados que hemos tenido este último tiempo de ciertas polaridades. En un par de años hemos ido de 80-20 para aprobación a un 60-40 ahora en la elección de los convencionales, la elección de convencionales independientes en medio. O sea, para cualquier analista que vea los 5 últimos años de desarrollo de la política chilena se da cuenta que pareciera ser que hay cierta volutilidad de la soberanía popular. Porque antes, no sé, el péndulo se demoraba 10 años, pero claro, ahora se puede demorar 6 meses. Pues el presidente Boric a los 3 meses... Oye, y le agrego un pelo a la sopa. Tuvimos más de 14 elecciones en 2 años. Entonces también había un termómetro muy seguido de votaciones populares que nos mostraban esa polarización. A mí la teoría del péndulo me provoca una cierta duda, porque da la impresión que esto es como una cosa mecánica, para allá, para acá, para allá, para acá, como que está fuera del control. Y bueno, el sistema político, y hablo del sistema político para involucrarlo a todos, no digo los de aquí, los de allá, se tiene que hacer cargo que el péndulo no le hace bien a nadie, porque finalmente lo que hace es mostrar polaridades, mostrar la radicalidad de los extremos, y eso creo que no es sano. Entonces, el sistema político tiene que reaccionar. Y en consecuencia mi tesis al respecto es que precisamente el sistema político tiene que ser capaz de evitar esta famosa teoría del péndulo. Luz Poblete, ustedes no llegaron al 5%, estuvieron en el umbral, muy cerquita, 4,8%, pero en términos, si hubiese estado vigente, ¿no es cierto?, este artículo que se presentó, Evópoli tendría que desaparecer, o a lo menos, no sé, fusionarse con alguien o decantar en alguien, o esta respuesta de las federaciones de partidos, especialmente en un momento en donde Chile Vamos también disminuyó mucho su votación respecto de republicanos. Más allá de que todo el mundo dice que trae nueva gente a la política, etcétera, etcétera, lo lógico es que la gente que era, entre comillas, simpatizante habitual, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, terminó decantándose por una opción republicana en las últimas elecciones. Así es. Bueno, ahí hay 2 reflexiones. Una, que como Evópoli, la presidenta Gloria Hood, actual consejera electa por la región metropolitana, lo ha dicho, y yo creo que nos interpreta a todos quienes hemos estado conversando este tema, que el umbral era necesario. Era necesario, porque con eso no te está diciendo que queremos romper lo que decía Osvaldo. O sea, la riqueza de un sistema político, la riqueza de los partidos políticos es poder tener todas las miradas ahí. Yo creo que tener distintas miradas no es lo mismo que valorar la diversidad de miradas, cuando estas son constructivas a un país que está en permanente cambio y que estos últimos 5 años le ha tocado una transformación profunda a la geografía política, y lo sabemos, que es tanto el nacimiento de nuevas fuerzas políticas, que ha dado la casualidad entre comillas, en realidad, que el contexto ha permitido que proliferen más bien opciones extremas o radicales, y con eso no quiero ser peyorativa, estoy diciendo que son miradas más radicales de la sociedad, en su ámbito político, en su ámbito social, en su ámbito cultural, en su ámbito económico también. Y eso significa una reflexión de, bueno, hacia dónde queremos caminar como visión país, en un Chile que es capaz de cambiar de posición y no con eso ser bipolar, a propósito de mi profesión. No es una bipolaridad como desde la patología, sino que desde una mirada de hacernos un llamado de atención a las fuerzas políticas, de que seamos capaces de ponernos de acuerdo y de construir una mirada común con esta diversidad que debería enriquecer más que dividir. Dicho eso, nosotros vamos a seguir trabajando ya desde dentro del Consejo con Chile Vamos, con también con los otros consejeros, de poder este acuerdo que se dio entre el comité de expertos también lo podamos reflejar en la próxima constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos de acuerdo con que sea un umbral alto, más allá de la discusión que se pueda dar. Pues, no hace mucho desapareció un partido de la coalición de Chile Vamos. De hecho, el PRI desapareció. Y que además ya ha mutado en varios, ha dividido, probablemente ha querido revivir con otro nombre, se ha fusionado con otros partidos. Recordemos que el PRI viene de la democracia cristiana. Sí. Ese fue su primera casa política. En el caso de Evópoli nació como una fuerza nueva, no viene ni de la UDI ni de Renovación Nacional, sino que una alternativa distinta a la centro-derecha para que fuera más liberal. Y yo en eso estoy de acuerdo con Osvaldo. Yo creo que el centro como centro político no existe, sino más bien el centro es parte de un continuo donde tú estás en un lado más extremo de esa visión, en este caso de derecha o de izquierda, y estás en una visión más hacia el centro, pero estás dentro del mismo continuo de derecha. No sé si me explico. No es que sea distinto, sino que es la diversidad dentro de un continuo de 2 grandes fuerzas políticas que, a menos en América Latina y en Chile, sigue siendo la derecha y la izquierda.
que son las que se confrontan en su idea de país, pero no que existe una fuerza distinta, nueva, como una tercera fuerza a la de centro. Veamos, yo no digo que esa sea la verdad absoluta, también puede derivar en otra cosa, pero así al menos la veo por ahora dentro de lo que no pasa en Europa. En Europa cada vez se habla menos, lo que ha ido mutando no es ha ido mutando la derecha y la izquierda hacia conservadores y liberales, ¿te fijas? Pero al final siempre son dos continuos y diversidad interna, no externa o división de bloques en eso. Entonces, Evópoli va a seguir por el umbral aún enfrenta al riesgo de desaparecer, porque creemos que si nuestra visión tiene que estar presente, tiene que ser atractiva, y es nuestra responsabilidad como partido, y es nuestra responsabilidad como coalición también, el sobrevivir a eso y ser una fuerza política atractiva, de confianza, de credibilidad y de convicciones y principios que llame a la ciudadanía a votar por nosotros y nuestros candidatos. Y esa es responsabilidad nuestra. Osvaldo Andrade, voy a hacer una pregunta no como diputado o presidente, ni siquiera como actual comisionado, sino que efectivamente únicamente como Osvaldo Andrade. La identidad actual del Partido Socialista, a tu juicio, ¿es una identidad que debe volver al redil del socialismo democrático o es una identidad que hoy en día está cómoda en Apruebo Dignidad? Ha sido toda una experiencia esto de tener dos coaliciones dentro de un mismo gobierno. Tengo la impresión de que no ha funcionado del todo, a la luz un poco de las mañas semanales y las fricciones que vemos entre ambas. Y por ahí el Partido Socialista es un poco el puente de comunicación finalmente entre ambas, tanto el socialismo democrático como Apruebo Dignidad. Por ahí, electoralmente, la última vez se decantaron por Apruebo Dignidad, pero no lo sé si esto va a continuar finalmente o van a volver a los que han sido los socios históricos, ¿no es cierto? El hermano chico, que no se enoje lo del PP, pero el hermano chico, los PPD y los primos del PR. Es que la identidad del Partido Socialista no se define por sus alianzas ni sus coaliciones, porque eso es un poquitito más vinculado con contingencia, con desafíos electorales, con momentos políticos más contingentes. Nosotros fuimos gobierno en la Unidad Popular con el Partido Comunista y varios partidos más que decantaron de la Democracia Cristiana, MAPU y bueno, pero digamos que no terminó bien finalmente esas relaciones. Al margen del resultado, le estoy contando un poco de lo que nos ha pasado en la historia. Construimos concertación con la Democracia Cristiana después de haber sido acérrimos adversarios durante esa época y además con varias cosas culposas en medio. Hicimos gobierno con Lago, con Bachelet, con Frei y Elwin. ¿Usted era de los flagelantes o de los...? No, nunca me hice parte de eso. A propósito de ese intercambio epistolar noventero. A mí no me gustan los monos animados, ¿ya? Así que no me compro las caricaturas. Y fuimos gobierno nuevamente con la Democracia Cristiana y los comunistas, ¿sí?, en el segundo gobierno de Bachelet. Y llama la atención que de pronto la gente se olvida con tanta facilidad, cuestión que no ha pasado hace tanto tiempo atrás. Esto que no se pueden tolerar los demócratas cristianos con los comunistas, porque si tuvieron, yo iba a las reuniones del comité político y estaban ambos ahí sentados, uno al lado del otro, tomando el mismo café. Entonces, lo que yo siento al revés es que, a propósito de tanto tema nuevo que ha surgido, y fíjese, me trae a colación algo que dijo la Natalia Pellantilli, es que de pronto la identidad del Partido Socialista, por querer abarcar demasiadas cosas, pierde un poco su sentido original. El Partido Socialista, el partido se define a sí mismo como el Partido de los Trabajadores. Y esta es una cosa bien desusada porque hoy día nadie se siente trabajador, somos todos de clase media. ¿No? Hoy día somos todos de clase media. Y cuestión que es bien extraña porque nadie ha podido definir muy claramente lo que es la clase media, pero bueno, cada uno se inventa lo que quiere. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que hay que recuperar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista coalicional, yo tengo la impresión, esto lo digo, incluso lo dije desde antes del gobierno, de instalar el gobierno, yo creo que en Chile hay un espacio político para el socialismo democrático mucho más amplio de lo que hoy día se vislumbra. Que por supuesto considera a los partidos como el PPD, los radicales y el Partido Socialista, pero que también es capaz de ir un poco más allá. Los liberales, algo del Frente Amplio también podría entrar. Yo creo que RD, Convergencia Social, no tiene... El presidente es de matriz socialista, al margen de su identidad militante.
Yo siempre he echado la broma que si uno le pregunta a Boris respecto a los líos que había entre Empuero y Allende, yo estoy seguro que sabe más de lo que saben los propios socialistas, un tipo que es ávido de nuestra historia. Entonces yo creo que ese espacio político le haría muy bien al gobierno además, porque una coalición de esa, una agrupación de esa, no hablar de coaliciones que están tan desprestigiadas, una configuración de esa naturaleza pudiera orientar algo que yo creo que trasluce las observaciones de Piñantilli, y es que ¿qué somos capaces de hacer realmente? Y en consecuencia, ¿cómo aterrizamos este programa a lo que es posible en un contexto de que somos minoría en la sociedad y, por cierto, en el Parlamento? Y en consecuencia, esto de asilarse en el programa sigue siendo una expresión un tanto teórica, pero que tiene poco de realidad, porque bueno, yo fui parte de varios, bueno, como ministro, en otras simplemente como presidente de partido. Nunca, ningún programa se aplicó a rajatabla, ni siquiera lo de derecha. No. Sí. Entonces, cumplimiento de programas son un tema también en la entonces, política. esto de asilarse en el programa creo que, claro, suena bien, ¿eh? Y probablemente deja tranquilo a mucha gente, pero en rigor, lo que requiere este gobierno es un pencazo de realidad, de decir, mire, esto podemos hacer. ¿Podemos volver a conceptos bacheletistas, esto del realismo sin renuncia? O en la medida de lo posible, decían otros. A lo mejor hay que ponerle el pino en la reforma de pensiones y a lo mejor lo del CAE no da. Pongo esas dos polaridades para tratar de explicar lo que quiero transmitirle. Cuando uno pretende demasiadas cosas, o es ingenuo o es soberbio, y ninguna de las dos cosas es buena en la política. ¿Qué experiencia, a propósito de eso, para hacer la analogía, le queda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo algo también de correr el cerco un poco de lo que se venía haciendo, y es un cambio completamente distinto a la orientación tanto política que traía los gobiernos de la Concertación? Bueno, de partida los comunistas vuelven a la moneda después de los años 70, pero también chocan finalmente con los golpes de realidad que recién se mencionan. Yo creo que la orientación básica del gobierno de Bachelet de que la centralidad del problema de la sociedad chilena, la desigualdad y el abuso, era certera. Yo creo que eso, y creo que no ha cambiado, a pesar de que hoy día la seguridad se transforma. Pero yo creo que desde el punto de vista más de fondo ese es el problema que tiene la sociedad chilena. Y en lo que no están todos de acuerdo. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet creo que la gran dificultad que tuvimos, uno, es que no se supo asimilar el conjunto de propuestas que ella hizo desde su propia coalición. Mire, si hoy día uno le pregunta a alguien relativamente del espectro político, le dice, ¿qué te parecía a ti la reforma de pensiones de Bachelet? Te la habría firmado al tiro. ¿Y qué te parecía? Y la propuesta de nueva constitución. Se fija, entonces pareciera ser de que, como suceden las cosas en la vida, porque que no hubo la densidad suficiente, a propósito del realismo sin renuncia, de sus propios adherentes. La reforma al sistema de pensiones, se lo digo con toda propiedad, porque estaba en el Parlamento en ese tiempo, la reforma constitucional que permitía que hubiera un actor público en el sistema de pensiones, se perdió por 2 votos en la Cámara de Diputados. Sacamos 70 y necesitamos 72. Los 2 votos que me faltaron, no me apriete porque no se lo voy a decir, fueron de 2 parlamentarios demócratas cristianos. Una mujer, bueno. Así fue la realidad. ¿Siguen siendo parlamentarios? Dígame no. No, dejémoslo ahí, no. Esta es la primera vez que me invita, no me pida que me entregue al tiro. Pues. Luis Fraile, vamos a hacer comerciales sin renuncia tampoco aquí en Chile. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte de Chile Público con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como Osvaldo Andrade, también como Luz Poblete. Ellos descargaron la app de Radio Agricultura y así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. ¿Quién hubiese pensado en los 70, Osvaldo Andrade, que usted descargaba la app de Radio Agricultura, por ejemplo? Chile cambia. Mire, una vez que me conectaron el Waze en mi auto, uno de mis hijos, y me fui a un lugar, que se una dirección, y de pronto me di cuenta que estaba conversando con la niña que me decía doble a la izquierda. Me di cuenta que las nuevas tecnologías no son lo mío.
Luz Paulete, en la derecha hay un tema que no rima, pero suena, y tiene algunas cosas parecidas a lo que conversábamos con Osvaldo, porque en algún momento las posiciones de apruebo dignidad se vieron mayoritarias y vimos cómo la socialdemocracia fue finalmente o acompañó aquello. En el caso de Chile Vamos, imagino que no es poca la tentación, a propósito del éxito electoral de republicanos, de ir precisamente detrás de ellos, de ir precisamente detrás también de esas posiciones. Tal vez menos en Evópoli, no solamente porque es un partido bastante más pequeño, pero imagino que dentro de la UDI hay muchas personas que simpatizan mucho con republicanos. No es casualidad que el presidente republicano ex diputado de la UDI, no es casualidad que José Antonio Cast haya sido secretario general de la UDI, candidato a presidente, etcétera, etcétera, de la UDI. ¿Y qué pasa? Y hay a lo mejor un riesgo no menor de que Chile Vamos se rompa a propósito de acompañar a republicanos. Yo me imagino a Macaya ahí como sosteniendo la estantería, así como para que no se le mueva, no se le mueva. Bueno, es que tú dices ciertas características que tuvo la formación de republicano que es distinta y que hace que este riesgo sea real, digamos, si no se maneja bien políticamente y también en las internas de los partidos. Porque a diferencia de Evópoli, que nace un poco para ampliar la visión de país de una centro derecha, ¿cierto? Que era muy homogénea, de bloques muy identificados con lo conservador dentro de la derecha, y le faltaba refrescarla con una visión más liberal, pero siempre de derecha en lo económico, también de derecha en lo social y su acercamiento a esas transformaciones, y también en la derecha en lo cultural, que es lo conservador que mantenía los otros partidos, ¿cierto? Entonces, venía a chasconear, y esa fue la apuesta que hicimos como Evópoli para una cantidad de gente que nunca había militado. El 90% de nuestro padrón, Osvaldo, es de gente que nunca había militado antes en un partido. Entonces, eso te hace ver de que amplía la torta. Es una torta más grande de la centroderecha versus republicanos, que viene a comerse una parte de esa misma torta. Ya se la comió. Y ya se la comió. Sí, esperamos que se va a seguir comiendo. Y ese es el desafío. Y ahí está el riesgo. Entonces yo creo que acá, como somos pocos partidos, somos 3, éramos 4, pero quedamos 3, Evópoli tiene que hacer lo suyo para volver a encantar con una visión de país más liberal, ¿cierto? Y no tan conservadora. Y ahí hay que ver qué pero incluso contexto. No solamente de Evópoli. La UDI... Estoy pensando en Chile Vamos, por eso, más bien. Por eso, como coalición, porque en el fondo a Evópoli, ¿qué decisión difícil le podría tocar? Que es pactar nuevamente con republicanos, porque lo hicimos a propósito de algo extraordinario que nos costó muchísimo. Ese Consejo General estuvo, Osvaldo me entenderá, fueron de esos consejos generales que nosotros, para ser partido nuevo, jamás habíamos vivido una tensión como esa, y ganó 51-49, ¿okay? Para pactar electoralmente, no políticamente, con republicanos en un hecho histórico único, que fue la elección de los convencionales. Cosa que ni republicanos ni Evópoli quiso repetir, ni en las parlamentarias, ni en este nuevo, porque a ellos sabía que no les convenía, porque ellos supieron leer mucho más el contexto político, nosotros por un tema de convicción, ellos por un tema también de oportunidad política, de que no volver a pactar con Chile Vamos, ni para las parlamentarias, ni para los consejeros, cosa que Evópoli descansó, se alivió, porque no habría podido hacerlo a propósito también de nuestros propios principios y convicciones. A mí me parece muy bien que hayan varios partidos políticos, que se representen todas las fuerzas políticas, que uno pueda conversar legislativamente, obviamente con todas las fuerzas, tenés que negociar desde los comunistas hasta republicanos, y eso está bien, pero otra cosa es un pacto político, ¿no? Porque ahí tienes que compartir una visión que nosotros distamos harto en las bases. Pero por otro lado tienes una ciudadanía que, sin entender esos matices que para nosotros son profundos, dicen no, pero ¿por qué? ¿Por qué van separados? Tienen que unirse, tiene que ser un solo gran bloque, y eso va a ser muy difícil tanto como Evópoli como para la UDI. Y ahora voy para el otro lado. Sabemos que Renovación Nacional representa a todos los mundos, tiene desde una bancada evangélica tremendamente conservadora hasta libertarios, que son más allá incluso de los liberales clásicos que nosotros representamos como Evópoli, pasando por todo el espectro. Entonces, para ellos la decisión, no lo sé, va a depender de la directiva de turno, de quiénes ronquen más fuerte, de cómo estén las divisiones internas.
ya sabemos un poco cómo la dinámica que tiene Renovación Nacional. Para la UDI la tiene más complicado, porque efectivamente José Antonio Kast, que es el caudillo de esta nueva fuerza política, sigue siendo personalizado. La gente votó porque era el partido de José Antonio Kast. Ni siquiera, probablemente ni siquiera entendían, y nosotros tuvimos una equivocación garrafal porque nos pusimos Chile Seguro y no confiamos en nuestra propia marca Chile Vamos para estas elecciones, que son cosas de estrategia electoral que también hay que analizar a propósito de las autocríticas, ¿no? Más allá del fondo, que también hay que mirarlo muy bien. Pero la UDI está en una tremenda disyuntiva, porque la fuga de militantes que pueda tener a propósito del buen momento de Republicanos, porque la gente de la UDI no siente que cambia mucho si renuncia al partido y se va con Republicanos, porque hay uno de sus filas ahí, que no conversaba con la UDI de ese momento, que fue capaz de romper esa lealtad con el partido en el cual lo vio nacer, del cual no pudo ser presidente, solo fue secretario, pero fue candidato a presidente del partido y no fue así, y luego de eso hace la división y se lleva con ellos muchas personas, incluso el actual presidente, que es Arturo Esquella. Le fue bien, ha hecho la vega durante estos años, fue oposición del gobierno de Sebastián Piñera, lo cual nuestra coalición, porque no solamente era el gobierno de Sebastián Piñera, era el primer gobierno de la coalición Chile Vamos. Entonces también hay una difusión grande de defender la contingencia, que es lo que le está pasando al gobierno actual. Por eso siempre uno dice, un poco caricatura, un poco verdad, que otra cosa es con guitarra, porque cuando tienes momentos críticos y tienes que defender la contingencia, muchas veces te toca defender a tu gobierno y a veces pasa colado un poco tus propias convicciones y principios. Y no en el sentido como le puede pasar al PPD, como le pasa al Partido Socialista también, de que fue en las elecciones con el Frente Amplio y deja solo al PPD con la DC y le fue como le fue. No son decisiones fáciles, yo no lo quiero juzgar porque a nosotros también nos ha tocado estar desde el otro lado y tomar esas decisiones difíciles, pero eso diluyó mucho nuestra identidad. Y también diluyó la identidad como Chile Vamos, no solamente la de Bópoli, que tiene un problema hoy día, sino que también a la UDI, de decir, me voy con estas fuerzas porque hoy día la contingencia me hace irme para allá porque es más atractivo y prefiero romper la coalición para hacer una nueva coalición, por ejemplo, con Republicanos, o pienso que hoy día tomo estas decisiones, me guardo, voy a fuego lento, arriesgando también la representatividad en las próximas elecciones que vamos a tener, las municipales y después las parlamentarias, entendiendo que muchas decisiones que se toman ahora, después uno puede salir fortalecido porque es algo mucho más transversal, mucho más profundo que simplemente una contingencia electoral. Claro, que una contingencia electoral. No lo quiero poner como moda porque también puede que eso se arraigue y que tengamos novedades en un próximo gobierno. Yo soy de la idea y he escuchado a Javier, con quien también conversé mucho esto, sé que está en un proceso, pero él ha sido firme también en las decisiones que le ha tocado tomar a propósito del rechazo del año pasado, de la campaña, del acuerdo por Chile. Siendo un partido mucho más homogéneo, la UDI, versus versus Renovación Nacional, de todas maneras depende mucho también quién está en la presidencia. La UDI de Javier Macaya es distinta a la de Jacqueline Van Rysselberghe por ir a la presidenta anterior, nada más. Entonces, no sé si Jacqueline Van Rysselberghe se habría resistido tanto a lo mejor en irse con la gente de Republicano. Sí, pero Javier, y lo ha dicho, por eso digo, no estoy cometiendo ninguna infidencia porque lo he hecho públicamente, él prefiere sacrificar hoy sus decisiones, en el sentido de haberlas tomado con mucha convicción, de que esto es lo que espera Chile de la política, que es una política mucho más dialogante, mucho más de llegar a los acuerdos, a que irse a un extremo y seguir polarizando y dividiendo, y que sabe que en algún minuto estas decisiones que se tomaron van a tener sus réditos a futuro por la consistencia que tenga de poder construir algo sólido para nuestro país. A propósito de este proceso constituyente, el cual la UDI apoyó, a diferencia de Republicano, de darle continuidad, de ser uno nuevo y que hoy día se puedan sentar a la mesa en el Consejo y ojalá esa misma responsabilidad Republicanos la pueda asumir a propósito de lo que viene. Tengo que leer lo mismo de lo que tú decías, Osvaldo, cuando te referías a... Yo creo que hay un espacio para el socialismo democrático que no está del todo explotado, pero en el fondo eso es decir, ¿saben qué? Estas posiciones, un poco lo que dice Lu, estas posiciones siento que van a dar rédito o fruto en el futuro, pero hoy electoralmente claramente no son atractivas. Es que yo creo que los resultados pasados le pegaron un guaracazo a todo el mundo, ¿eh? Está la crisis, los que ganaron por más allá de lo que pensaban ganar. Que eso también tiene un desafío de controlar eso y de contención. Porque mire,
¿Por qué en la comuna donde el republicano ganó lejos tendrían que ellos respaldar a un candidato a alcalde de la derecha si ellos tienen una candidatura? O sea, en la derecha se instaló el candidato presidencial. Si ese es el gran desenlace político de estas elecciones. La derecha tiene hoy día un candidato presidencial. Sí. Ahora, dependerá, que faltan 2 años, dependerá de su talento. Si este candidato presidencial además, y tiene talento para eso, lo conocemos, tiene la generosidad suficiente de entenderse con sus aliados, se maneja bien, no tiene para qué hacer callar a todos sus convencionales, porque ya un poquito mucho, pero bueno, controla un poco los decires del señor Silva y de los otros demás, y anda el cuento. Pucha, tiene la primera alternativa. La derecha resolvió buena parte de su candidatura presidencial, y con el mayor respeto, ni la alcaldesa de allá, ni el alcalde de acá, ni el presidente de la RN, ni nada, están hoy día en condiciones de disputar ese liderazgo. Les reitero, faltan 2 años. Entonces, el desafío de los republicanos hoy día es cómo logran consolidar ese triunfo más allá de los convencionales. Y dan señales de gobernabilidad, dan señales de mesura, etcétera, etcétera. Yo no soy quien para darle consejo, por favor, pero creo que es como del manual, ¿no? Y el resto de la derecha tiene que tomar una decisión, o va a competir en esa opción, levantando una candidatura que, ojo, en el cuadro actual, si extrapoláramos los resultados, pudiera perfectamente haber una segunda vuelta entre entre Chile dos. Vamos y Así Republicano. es. ¿Sí? O sea, como se ven las cosas. Así es. Entonces, hay un conjunto de decisiones que hay que tomar, y en medio vendrá el plebiscito de salida, y en medio vendrá la municipal y las palabras. Y al otro lado, el problema es también complejo, porque en este cuadro, a ver, déjeme decirlo de la siguiente manera, sin ánimo de ser frívolo, el mejor candidato para la izquierda y la centroizquierda Es José Antonio Caz, lógico. ¿no? Entonces, pero claro, nosotros no podemos antagonizar con José Antonio Caz poniendo un candidato hombre o mujer del otro extremo. Entonces, ¿de dónde sale eso? De aquí. Bueno, a eso me refiero. Sobre todo porque la gente... Natalia Piergentili no sé. No tengo nombre, pero hay una posibilidad. Entonces... Bueno, se ha hablado de la presidenta Bachelet estos días. Sí, el próximo periodo va a estar muy jalonado de este debate, de esta reflexión. Y en medio, todo esto tiene sentido en la medida que también el gobierno mejore su gestión, porque todas las elecciones del futuro van a ser una suerte de plebiscito también de la gestión del gobierno, aunque no se quiera reconocer, pero todos sabemos que es así. Todas las elecciones siempre se tratan del gobierno. Sí, bueno, la municipal, claro, el carácter, bueno, usted tiene un programa municipal, el carácter local puede que juegue un rol, pero en una sociedad como la nuestra esto cabe. Entonces, el esquema político, el panorama político después de las elecciones del domingo pasado, créame que cambió muy sustantivamente y exige, y por eso fui crítico de la posición del gobierno en el sentido que le pedimos a republicanos, no, si a republicanos no hay que pedirle nada desde acá, digamos, ellos sabrán. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso implica mejorar gestión, terminar con esta cosa, invento de no sé a quién se le ocurrió, de las 2 almas, ¿no? Que es una de las cosas más extrañas que he escuchado en mi vida, las almas. ¿Pero no hay en tu alma? No, lo que hay es opiniones, como hay opiniones en todas partes. Si fuera un problema de alma, digámosle a las obispos que no resuelve el problema, pues. Entonces, no es el punto. Es que yo creo que se hace referencia a que no son solo opiniones, es una cuestión mucho más profunda que existe. Hay Como de la opiniones, visión. cultura, historia, hay mil cosas. Generacional, Pero evidente. moral. Etcétera, ¿no? Pero hay que terminar con eso si queremos evitar lo que le acabo de dibujar, que la segunda vuelta sea entre 2 de la centro derecha, que le reitero, no es un decir, ¿no? Y eso significa mejorar la gestión de gobierno, y esto significa que todas estas almas, para seguir el lenguaje, digan, mire, esto podemos hacer, nos quedan 2 años y medio, no nos volvamos locos. Mujica vino a la campaña del presidente Boric, el presidente uruguayo, y dijo algo que muchos años antes había dicho Lenin: cuando la izquierda pretende todo, termina en nada. Si de pronto lo más izquierdista que hay en la sociedad chilena, la idea es resolver el problema de la vivienda, más que pensar en, no sé, me explico, tal vez eso nos falta un poquitito más de humildad.
y como el desafío quedó planteado el domingo, porque no hay que hacerse el leso, ¿sí? No hay que llegar mucho a la reflexión ni leer mucho texto para darnos cuenta del desafío que tenemos. Bueno, hay que hacerse cargo. Por eso lo de Pergentile, al margen del fondo, es completamente desusado, porque esas cosas se dicen en el comité político, en la confianza, y después se sale como una cosa unida, que es lo que este lado de este mundo necesita. Y ese es el gran desafío. Entonces, y en esto el presidente tiene la primera responsabilidad. Luz Poblete, Osvaldo Andrade plantea que el candidato ya está corriendo, es José Antonio Kast, y a la derecha tal vez le queda observar, o porque dice el alcalde de, la alcaldesa probablemente aquí, que gobierna estos fundos aquí en Manuel Montt, en Providencia 1208, piso 6, o imagino el alcalde de la Florida, y bueno. Podrían verse nuevamente, no sé si la palabra es obligados, porque... Compelidos. Pero de nuevo en el voto José Antonio Kast. Es que yo estoy de acuerdo Ahora, con el lo análisis de Osvaldo debe ser peor, porque entre, no sé, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Claro. Y Osvaldo Andrade votando por Evelyn Matei. ¿Podría votar por Evelyn quiero ver, Matei? los quiero ver. ¿O ahí O sea, se vota nulo o se vota blanco? No, yo jamás votaré nulo. Exacto. podría votar por No, Evelyn mi Matei cultura. entonces. Ahí habrá que ver, pues. Ahí está la Bueno, la cultura derecha- real, que es lo que nos toca a la nosotros, por derecha en tener que algún decidir de momento- que no se vota nulo en un partido político. La ciudadanía Es puede como votar abstenerse. nulo. Claro, es abstenerse, es votar en blanco, pero quienes La estamos derecha en un llamados... momento le pasó, pues votó por Eduardo Frei para evitar la elección de Salvador Allende del 64, Así es. por ejemplo. Y a nosotros nos tocó tener que votar por José Antonio Kast para que no saliera Boric. Ya, pero me parece Pero que que no fue está más cerca todavía que ir a votar, porque que el pobre Osvaldo vaya a votar por Evelyn Matei. No, pero no lo creas. digas así. No, lo digas así, no, por favor. no lo digas así, no sea así porque no es tan fácil, no es tan No de lo digas, perogrullo sí. como uno Votamos por Edwin. como uno pensaría. Sí, pero yo Ah. creo que es más fácil votar por Elwin que votar por Evelyn Matei, ¿o no? Mi concuñado, Sí, claro. Para él, Claudio para la Pavés, izquierda. fue muerto por carabineros en el gobierno de Eduardo Frei. Uy, no me acuerdo de ese caso. Bueno, yo se lo recuerdo. No, sí, pues, bien. Puente Alto, el Liceo Industrial. Yo estaba estudiando en la escuela de mate. Entonces, si las decisiones políticas no son siempre fáciles, pero hay que tomarlas. Decisión. Así es. Así Perdón, nos tocó a no quise nosotros. dramatizar. No, está muy bien. No, creo que los que hemos estado en esas decisiones difíciles lo dramatizamos con todo lo que implica. Ajá, y con todas las consecuencias que después tiene porque toda decisión tiene consecuencias, positivas o negativas, es una apuesta al final del día. Y yo concuerdo con Osvaldo de ese análisis. Y yo creo que la centro derecha no puede quedarse como espectador, para nada. Tiene que hacerse cargo de las decisiones que tomó. Y republicano, como dice Osvaldo, no estamos aquí para darle consejos a republicano, pero si lo hace bien, por supuesto que la probabilidad de que tenga a su presidente instalado va a ser bien. Y eso va a ser el proceso, mira lo que te digo, va a ser más el proceso constituyente a contrapelo de ellos, que han estado en contra desde el día 1 y ahora son los responsables de que sea exitoso. Y si se lo toman en serio y logran caminar de la mano de una constitución para todos los chilenos y chilenas, ojalá mínima liberal, porque yo escuché a los de izquierda más radical, no voy a hablar del socialismo democrático porque entiende perfecto lo que significa una democracia liberal y lo que puede hacer una constitución también mínima que tenga las bases sólidas para una democracia liberal que permita gobernabilidad para cualquier fuerza política, pero no así las fuerzas más de izquierda. Y yo los escuché diciendo... mira, la verdad es que la propuesta de una constitución mínima liberal no es mala para lo que estamos haciendo, siempre y cuando el Estado social de derecho democrático sea algo sólido. Si logran caminar con eso y hacerlo bien y controlar, mira yo los conceptos que anoté de este programa maravilloso: descontrol versus disciplina, crecimiento explosivo y contención de quienes van a representar a republicanos, porque convengamos que muchos de los electos consejeros ni siquiera conocen en profundidad ni el ideario republicano, ni lo que quiere dentro de la Constitución, y que los eligieron más bien por la marca, más que porque supiéramos qué pensaban esas personas, quienes los votaron. Y eso ha sido una conclusión de incluso de ellos. No solamente aquello, yo me voy a reservar la fuente, pero José Antonio Kast estaba especialmente preocupado porque habían por lo menos 7 consejeros electos que él no conocía. Exactamente, A eso me refiero. Él no lo ubicaba, no sabía quiénes eran parte de la lista, pero no eran de los que supuestamente tenían que salir, ¿no? Entonces, voy a otro contrapunto. Identidad
¿verdad? ¿Qué es lo que eso? Versus convicciones y principios democráticos que se quieran defender y que todos estamos llamados, aunque nosotros tengamos una representante, la verdad es que como Chile Vamos sí tenemos 11 y obviamente las fuerzas democráticas del otro lado también tienen que hacerse presentes ahí. Y convocar versus espantar, porque sí pueden haber llamados, de los cuales yo estoy totalmente en desacuerdo, a volver a votar rechazo, pase lo que pase, ni siquiera sin ver el texto, ni siquiera ha empezado el proceso, y ya estamos en la misma lógica que estuvieron quizás las fuerzas más radicales de derecha en el proceso anterior, sin haber visto ni siquiera el texto. Para quienes votamos a prueba la primera vez de entrada y que nos desilusionamos del proceso, pero que creemos que un nuevo proceso podría ser exitoso si se hacen bien las cosas, fíjate que si lo hace bien Republicano, podría asegurarse un periodo presidencial no menor. ¿Qué tiene que hacer Chile Vamos? Chile Vamos tiene que seguir trabajando por tener un rol relevante para que sea exitoso el proceso y demostrar que haber apostado a un nuevo proceso constituyente y que termine exitosamente también tiene que tener algún rédito para quienes trabajamos para que eso ocurriera. Poder demostrarse un trabajo territorial y político fuerte para las próximas municipales, no renunciar a nuestros principios democráticos y tratar de llegar a una segunda vuelta de todas maneras para que ojalá la gente, los ciudadanos nos elijan. Para tener el voto de Osvaldo Andrade a lo mejor también. Y hasta tener el voto de Osvaldo. De hecho yo te leí la semana pasada que había incluso que hiciste un llamado a Evópoli a lo mejor a integrar el gobierno. Sí, claro. Sí, porque... ¿Verdad? Pues ahí tuvimos grandes conversaciones en la Comisión Política, nos diste mira. tema. No era mi intención, pero bueno. Si el adversario va a ser José Antonio Kast, nosotros tenemos que configurar un muy amplio arco de fuerza para derrotarlo. Y yo creo que hay espacio suficiente en ese arco de fuerza para la centro-derecha democrática. Entonces, yo le reitero, estas cosas quedan 2 años, hay muchas cosas por ver. Y para que vea cómo cambia la política en esto. ¿Usted se acuerda de las atrocidades que decíamos del comité de expertos? Sí, claro. ¿Ah? Y dice que a lo mejor el comité de expertos nos va a resolver el problema ahora, pues. Porque pareciera ser que todos estamos más bien en la disposición de respaldar la propuesta que hace el comité de expertos. Porque el comité... Que no era representativo, que era... ¿Se acuerdan las cosas que decíamos? Mire, para que vea cómo son las cosas. Nadie sabe para quién trabaja. Es que el comité de expertos, claro, se transformó, como dice Osvaldo, en el bastión finalmente donde ahí se está defendiendo la sensatez. Claro. Está bien. Oye, nos vamos, querido Luis Fraile. Osvaldo Andrade, qué gusto, qué agrado. Primera vez aquí en Chile Público, mire, nos vamos a invitar más seguido. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Pregunten en la radio porque de pronto soy un poquitito irónico. No, en lo absoluto. He tratado de cambiar, pero no es fácil. Usted sabe que el panelista habitual, le mandamos un saludo, es Marco Antonio Enríquez Ominami. Los días martes, que está aquí justo con nuestra Luz Poblete. Está en Argentina, Marco, hoy día. Y usualmente, de hecho también molestamos harto a Marco, cuando no está Marco, viene Carlos. Viene Carlos Ominami, y Carlos iba a estar, creo que en Brasil. Creo que en Brasil. Entonces, la producción llegó, fue unánime. Fue un solo nombre, y además tú confirmaste de inmediato. Así que estupendo que haya podido estar hoy día con nosotros. Bueno, un placer que me hayan invitado, un gusto, y reemplazar a Marco Enrique y a Carlos me produce una sensación. Son ex compañeros también. Precisamente por eso me produce una sensación de ex compañeros. Municipios, de que soy irónico. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura, nuestra panelista habitual con tertulia Luz Poblete. Gracias, otro martes más. No, yo feliz de estar, además siempre con panelistas tan destacados como Osvaldo, que nos hemos encontrado en otro lugar, y echando de menos siempre a nuestro compañero Marco. Marco Antonio. Ya. Y sus propias ironías. Sí, a propósito de... Nos vamos, Lucho. Volvemos mañana miércoles con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.